Hare Krishna, muy buenos días. Le quiero dar la más cordial bienvenida a este módulo número 5 del estudio preliminar del Bhakti Shastri. Y vamos a comenzar estudiando brevemente el Néctar de la Devoción de capítulos 1 al 4. Mi nombre es Rohini Devadasa y los voy a estar acompañando en estos primeros pasos en el néctar de la devoción. Voy a compartir pantalla. Veamos. Compartir pantalla. Acá está. Perfecto. Aquí está. Sí, perfecto. ¿Se ve la presentación? Sí, Prabhu, se ve. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a Vamos primero con nuestras invocaciones para invocar toda la auspiciosidad en este estudio. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmei Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guram Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Saha Sahana Ragunatham Vitam Tam Sajimam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakambitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikananta Radhakanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamani Haripriye Panchakalpatarubhyascha Kripasindhuvyaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gaura Vani Krishna Nirvishesha Shundra Vadi Pashyatya Vishadharine. Y la dedicatoria a nuestros los 6 Goswamis de Vrindavan. El tono, voy a ver si doy con el tono de esta invocación. Nana Shastra Vikaranaika Nipo Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manjau Saranja Karo Radha Krishna Paravarinda Bhajanan Nandena Matilakyo Pande Rupa Sanatanan Raujugo Sri Jiva Gopalako. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los 6 Goswamis, Sri Sanatan Goswami, Sri Rupa Goswami, Sri Raghunath Bhatt Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Jiva Goswami y Sri Gopal Bhatt Goswami, quienes son muy expertos en estudiar minuciosamente todas las escrituras reveladas con el propósito de establecer principios religiosos eternos en beneficio de todos los seres humanos. Por eso a ellos se los honra por todos los 3 mundos y merece la pena refugiarse en ellos porque están absortos en el humor de las gopis y están dedicados al amoroso y trascendental servicio de Radha y Krishna. Perfecto, resumen general de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a estar comenzando con este estudio del resumen, un estudio resumido que ha hecho nuestro eh, Acharya y bien queriente
Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que llama el néctar de la devoción a este estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. En este estudio, con este Bhakti Rasamrita Sindhu, se explica la ciencia del Bhakti Yoga, la devoción amorosa. Es un texto sumamente técnico que muestra cómo realizar este servicio devocional en la práctica y que su conclusión final es: el servicio devocional es el camino supremo hacia Krishna. Entonces, el objetivo de esta clase hoy vamos a estudiar del capítulo 1 al 4. Perfecto. El primer capítulo. ¿Cómo comienza este néctar de la devoción? Comienza explicando, sí, comienza con esta referencia hacia el Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 29, textos 12 y 13, en donde el señor Kapila Deva, cuando estaba instruyendo a su madre, le habla acerca del servicio devocional puro que le prestan sus devotos. Y él da esta descripción. Dice: mi querida madre, aquellos que son mis devotos puros y que no desean conseguir beneficios materiales ni dedicarse a la especulación filosófica, tienen la mente tan ocupada en mi servicio que nunca se interesan en pedirme nada excepto el poder dedicarse a ese servicio. Ellos ni siquiera ruegan vivir conmigo en mi morada. Entonces, qué explicación tan sencilla, pero a la vez tan profunda, que habla acerca de esta característica del devoto puro, que él no le pide nada al Señor, excepto el ocuparse en su servicio. No es una relación con un interés egoísta, con un interés personal, en que me voy a acercar al Señor para pedirle algún tipo de alivio a los sufrimientos, algún tipo de dádiva, como riqueza, ¿verdad? Fama, belleza, etcétera. Ni siquiera el devoto puro pide, dice, vivir conmigo en mi morada. Él simplemente quiere estar siempre al servicio de Krishna, ya sea que se encuentre en el mundo material, ya sea que se encuentre en el mundo espiritual, no importa la situación, el devoto puro lo único que pide es poder ocuparse siempre en el servicio del Señor, porque en ese servicio, ¿verdad? Que finalmente es nuestra posición constitucional, en ese servicio nosotros podemos encontrar la plena felicidad. Y eso es lo que siempre está anhelando el devoto puro: poder prestar ese servicio y tener esta relación recíproca con el Señor. Y en este punto, Srila Prabhupada comienza a explicar las 5 clases de liberación. Esta, primero, el primer tipo de liberación dice la de volverse uno con el Señor, ¿no? Sayujya. Esa es la liberación a la que aspiran los impersonalistas: fundirse en el cuerpo del Señor, volverse uno con Él, o, entre comillas, querer ser Dios, ¿no? Luego, vivir con el Señor Supremo en el mismo planeta, Salokya. Tener las mismas características que el Señor, Sarupya. Gozar de las mismas opulencias que el Señor, Sarstri. Y finalmente vivir como acompañante del Señor, Samipya. Eh, el devoto, nos explica aquí Srila Prabhupada, el devoto no solo rechaza el goce material de los sentidos, sino que ni siquiera desea ninguna de las 5 clases de liberación. Él está satisfecho simplemente con desempeñar un amoroso servicio para el Señor. Esa es la característica de la devoción pura. Luego nos habla acerca de cuáles son las características del servicio devocional puro. Ya vimos que el devoto puro no se interesa ni siquiera por las 5 clases de liberación, ni tampoco por extinguir sus problemas que se presentan no en el mundo material, sino que eh, él sigue adelante con este servicio como un asunto de amor. Y ahora, Srila Prabhupada nos habla acerca de cuáles son las características del servicio devocional puro
Y primero dice, el servicio devocional puro produce inmediatamente el alivio de toda clase de aflicciones materiales. 2, el servicio devocional puro es el comienzo de todo lo auspicioso. Vamos a ver a qué se refiere con auspicioso. 3, el servicio devocional puro lo pone a uno lo pone a uno automáticamente en un estado de placer trascendental. 4, este es un punto muy importante. El servicio devocional puro rara vez se logra. Entonces podemos ver de que si bien nosotros podemos estar ocupados en servicio devocional, el servicio devocional puro es algo que rara vez se logra. ¿Por qué? Bueno, Krishna también lo va a mencionar más adelante en estas declaraciones que se hacen a lo largo de todo el néctar de la devoción, que son muchísimas, que son extracciones de tomadas de las escrituras. Hay muchas declaraciones que hablan acerca de esta rareza de conseguir el servicio devocional puro, porque es algo que Krishna tiene como muy atesorado. Él dice, puedo dar facilidades materiales, ¿verdad? O alivio a tus reflexiones materiales. Incluso te puedo dar la liberación, pero el servicio devocional puro yo lo mantengo resguardado porque con ese servicio devocional puro yo quedo atado a ese devoto, ¿no? Me estoy entregando prácticamente a mí mismo, me estoy entregando al control de ese devoto. 5, aquellos que practican el servicio devocional puro desprecian incluso el concepto de la liberación. 6, el servicio devocional puro es el único medio con el que se puede atraer a Krishna. Interesante, ¿no? Que Krishna es el supremo atractivo, pero a él lo atrae el servicio devocional puro. Y también se nos informa más adelante de que el epítome de de esa atracción a través del servicio devocional puro es Srimati Radharani. En esta seguidilla de características comienza la explicación de cada una de ellas. Primero, habla acerca del alivio de las aflicciones materiales. Entonces, en Bhagavad Gita, Krishna habla de que Él es el que nos va a liberar de todos los tipos de aflicciones materiales con tal de que nos entreguemos a Él, ¿verdad? Renunciando a todo otro tipo de compromisos. Ahora viene una pregunta, ¿no? De por qué nosotros cometemos, perdón, es que estas aflicciones materiales, me estaba saltando un paso. Estas aflicciones materiales son producto de nuestros pecados. Eso es lo que nos enseñan, digamos, las escrituras, a través del concepto de acción y reacción, o karma, ¿no? Entonces, a través de estos pecados que nosotros cometemos, estas acciones egoístas, estas acciones que simplemente son para nuestra satisfacción y no la satisfacción del Señor Supremo, nosotros estamos incurriendo en estas acciones y reacciones que nos van a traer algún tipo de aflicción, ¿verdad? Entonces, estos pecados, ¿no? Pueden ser pecados de vidas pasadas o pecados de nuestras vidas, de nuestra vida actual, perdón, y que finalmente esas son las causas de nuestras aflicciones. Y viene la pregunta también en este texto, dice, ¿por qué pecamos? ¿Cuál es el motivo de estos pecados? ¿Por qué estamos incurriendo en este tipo de actividades? Y la causa se nos dice que es la ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia espiritual, evidentemente, ignorancia de nuestra verdadera identidad. Hemos olvidado cuál es nuestra verdadera identidad y nos estamos ocupando constantemente en actividades dentro del mundo material pensando que somos los disfrutadores, que las cosas están para que nosotros las explotemos, que nosotros somos los señores. Entonces, con ese tipo o con esa actitud, actuamos y evidentemente la naturaleza material reacciona y nos dice, bueno, acá usted creía que era el actor, usted creía que era el dueño, usted creía que era el disfrutador, aquí le traigo los resultados de sus acciones. Y esas acciones, ¿verdad? O esos resultados, perdón, nos van a traer algún tipo de aflicción o algún tipo de felicidad.
¿verdad? Pero la felicidad material también se considera algo completamente insípido comparado con la felicidad espiritual, que es nuestra felicidad natural. Dentro de las reacciones que se obtienen de estos pecados actuales o de vidas pasadas, tenemos reacciones inmaduras y maduras. Las actividades pecaminosas, dice, son de dos clases, aquellas que están maduras y aquellas que no lo están. Las actividades pecaminosas por las que estamos sufriendo en el momento actual se llaman maduras. Ya tenemos acá cuatro clasificaciones, dos de la parte inmaduras y dos en lo que son las maduras. En las inmaduras encontramos las que aún no han fructificado, la que aún no se ha iniciado la germinación y las que yacen como semillas que están en el fondo del corazón. Se menciona de que estos pecados o estas semillas las lleva consigo el cuerpo sutil, ¿verdad? Por eso es que pueden traspasar de una vida a otra. El cuerpo sutil, en el momento de la muerte, el cuerpo sutil continúa adelante, el cuerpo burdo queda atrás, pero el cuerpo sutil continúa. Y en ese cuerpo sutil es donde están almacenadas todas estas semillas, ¿verdad? Que en algún momento van a fructificar. Las que fructifican o las que ya están listas para ser presentadas, ¿verdad? A la persona, ¿no? Esas se dice que ya están maduras y que esas las vivimos en nuestra vida actual, ¿verdad? Las que ya están maduras y las que están casi maduras. Las casi maduras se menciona que son las aflicciones que se sufren en el presente. Y las que ya están maduras, por ejemplo, nuestro cuerpo actual, ¿no? Ya tenemos una reacción de nuestras actividades pasadas y hemos obtenido un tipo de cuerpo. Por lo tanto, esa reacción ya está madura, ya está presente, la estamos, por así decirlo, viviendo. Respecto a a las reacciones inmaduras, ¿verdad? Eh, Acá Srila Prabhupada nos da este ejemplo, dice que puede que un hombre haya cometido actos criminales, pero que todavía no haya sido arrestado por ellos. Ahora bien, tan pronto como se lo descubra, le espera el arresto. De manera similar, por algunas de nuestras actividades pecaminosas nos esperan aflicciones en el futuro y por otras, que están maduras, estamos sufriendo en los actuales momentos. De esa forma existe una cadena de actividades pecaminosas y sus aflicciones concomitantes, y el alma condicionada sufre vida tras vida debido a esos pecados. En la vida actual, el alma condicionada está sufriendo las consecuencias de las actividades pecaminosas de su vida pasada, y mientras tanto está creando más sufrimientos para su vida futura. Y aquí también nos da algunas referencias de cómo podemos entender que se están presentando estas reacciones de los pecados de vidas pasadas. Dice, las actividades pecaminosas maduras se manifiestan cuando se sufre de alguna enfermedad crónica, cuando se tiene un problema legal, cuando se nace en una familia baja y degradada, o cuando no se tiene educación o se es muy feo. Si directamente menciona esa característica, ¿no? Se entiende que, por ejemplo, al uno tener este trasfondo o estas actividades piadosas, por el contrario, ¿no? Puede puede obtener los resultados opuestos, o sea, tener un cuerpo bello, tener un nacimiento en una familia aristocrática, ¿no? O con una muy buena posición económica que le permita a uno continuar con el cultivo de su vida espiritual de una manera más fácil, obtener esa facilidad, obtener fama, belleza, riqueza, conocimiento, ¿verdad? Fuerza. O sea, todas las cosas que nosotros podemos considerar deseables desde este punto de vista material se nos han otorgado por actividades piadosas y las contrarias por estas actividades impías. Pero todo esto se da en el transcurso del tiempo y Krishna también nos dice de que todas este tipo de reacciones pecaminosas pueden ser erradicadas inmediatamente, tal como
un incendio destruye todo un bosque simplemente por ejecutar o por entregarnos al servicio devocional. En el Srimad Bhagavatam, el señor Krishna le dice a Uddhava, dice, mi querido Uddhava, el servicio devocional que se me presta a mí es como un gran fuego que puede reducir a cenizas cantidades ilimitadas de combustible que se les suministre. Luego, en otra cita del Srimad Bhagavatam, capítulo 33, canto 3, perdón, capítulo 33, verso 6, que Devajoti se dirige a su hijo Kapiladeva, dice, mi querido señor, hay 9 clases de diferentes servicio devocional, comenzando con los procesos de oír y cantar. Cualquiera que oiga hablar de tus pasatiempos, que cante tus glorias, que te ofrezca sus reverencias, que piense en ti y que de esa forma realice cualquiera de las 9 clases de servicio devocional, aunque haya nacido en una familia de comeperros, es el grado más bajo de la humanidad, se volverá apto inmediatamente para celebrar sacrificios. Está hablando aquí de la purificación de estas eh, contaminaciones, de estos pecados, ¿no? Porque no se puede, ¿verdad? Ocuparse, menciona las escrituras, en este tipo de servicios si uno no se ha primero limpiado de estos pecados. Entonces, el que se dedica al proceso de conciencia de Krishna y al servicio devocional indudablemente se ha liberado de todas las contaminaciones de las actividades materiales pecaminosas. El servicio devocional tiene el poder de anular todas las reacciones de los actos pecaminosos. Sin embargo, un devoto siempre está pendiente de no caer en ninguna actividad pecaminosa. Esa es su virtud específica como devoto. O sea, si se da el ejemplo, ¿no? De que podemos estar constantemente limpiándonos de estos pecados, pero si los volvemos a cometer es nuevamente volver a ensuciarse. Y se da el ejemplo en las escrituras del elefante, ¿no? Que se va, se mete al río, se baña escrupulosamente, se limpia muy bien, pero apenas sale del agua, nuevamente se echa tierra encima. Entonces, ¿qué valor tiene esa limpieza? De la misma manera, nosotros podemos estar constantemente limpiándonos de todos estos pecados, pero si los volvemos a cometer, seguimos en la misma rueda, ¿no? Entonces, aquí hay una descripción un poco más detallada acerca de los efectos, ¿verdad? Los efectos que están tanto inmaduros como maduros. Dice, los efectos que se describen como casi maduros se refieren a las aflicciones que se sufren en el presente y los efectos que yacen como semillas están en el fondo del corazón, en donde se alojan cierta cantidad de deseos pecaminosos que son como semillas. La palabra sánscrita kutam significa que estos deseos están casi listos para producir la semilla o el efecto de la semilla. Un efecto inmaduro se refiere al caso en el que aún no se ha iniciado la germinación. Esta es una descripción que se da en el Padma Purana. Eh, Cuando da un ejemplo, cuando contraemos alguna enfermedad, a menudo es muy difícil determinar la causa de la misma, en dónde se originó y cómo está madurando. Sin embargo, el padecimiento de una enfermedad no es algo que aparece repentinamente. En realidad, toma su tiempo. Y al igual que en el campo médico, el doctor inyecta como medida de precaución una vacuna para evitar que aumente la contaminación. La inyección práctica para detener todas las fructificaciones de las semillas de nuestras actividades pecaminosas es simplemente ocuparse en el servicio, en el proceso, perdón, de conciencia de Krishna. Ok, entonces ahí tenemos esta primera parte de qué se tratan las aflicciones materiales y cómo éstas están alojadas en nuestro cuerpo sutil y comienzan a producir su fructificación en el curso del tiempo, ya sea en esta vida o en las vidas futuras, y que nosotros como devotos finalmente tenemos que siempre cuidarnos de no seguir cometiendo actividades pecaminosas. Ya tenemos una cierta carga con nosotros, ¿verdad? Y que a través de este proceso de servicio devocional hemos estado erradicando estas semillas de los pecados
pero no debemos continuar aumentando su volumen. El segundo punto de las características del servicio devocional puro es que el proceso de conciencia de Krishna es supremamente auspicioso. Y Sri Rupa Goswami define auspicioso como actividades que procuran el bienestar de todo el mundo, no solamente de una sección, no solamente de una parte de las entidades vivientes, sino que actividades que procuran el bienestar para todos. Esa es una característica también muy resaltante al estudiar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el servicio devocional y con estas escrituras, porque nosotros al acudir a otras fuentes, a otras filosofías, a otras religiones, podemos darnos cuenta de que este proceso o estos procesos religiosos o dichos procesos religiosos siempre apuntan al bienestar de una sección de todos los seres vivos, que es esencialmente, digamos, el hombre. Es muy antropocéntrico, ¿verdad? En donde todas las cosas están en función de solamente el hombre. Y el problema de tener esa visión es que así como ya se comienza con esa visión sesgada respecto a la vida, ¿no? A la importancia de la vida, a la presencia del alma en todos los seres vivos, es que uno continúa haciendo esa visión aún más sesgada al eh, al situarla en una porción de la población humana. Ya, ya ni siquiera es toda la población humana al principio, sino que se sigue haciendo este sesgo hacia una porción más pequeña y dentro de esa porción más pequeña a otra porción y así, digamos, continúa esa, eh, esa discriminación, por así decirlo, ¿no? De que comenzar a hacer esto como un colador y finalmente realizar actividades o buscar el bienestar de una parte muy pequeña de la población. Entonces, aquí se hace una comparación entre cómo nosotros buscamos lo auspicioso, con conciencia de Krishna o sin conciencia de Krishna. Si entendemos que lo auspicioso desde el punto de vista material es obtener comodidades corporales, ¿verdad? Vamos a incurrir o vamos a ir por esa línea de acción pensando de que si nosotros tenemos, no sé, buenos sueldos, buena educación, buena salud, mejores pensiones, etcétera, tal como lo vemos a día, ¿no? Con eh, el tema político, ¿no? De que siempre están estas promesas en las campañas, ¿no? Que finalmente lo único que hacen es tratar de procurar el bienestar de un pequeño sector de las entidades vivientes, que es simplemente los seres humanos. Y que dentro de ese grupo también se busca el bienestar solamente de un pequeño grupo. Entonces, si lo hacemos al contraste con buscar la auspiciosidad en conciencia de Krishna, nosotros procuramos el bienestar de todas las entidades vivientes. Ese es un punto que siempre se tiene en mente. Se ve a las demás entidades vivientes como almas espirituales, parte y porción de Krishna, y que son iguales a nosotros, pero que simplemente están en un cuerpo distinto. Este proceso auspicioso de conciencia de Krishna atrae la atención de todo el mundo y todos pueden sentir placer, incluso los árboles y los animales. Esa es una declaración que también encontramos, ¿verdad? En los textos, porque acá tenemos una declaración que dice, se puede entender que una persona dedicada al servicio devocional con plena conciencia de Krishna le está prestando el mejor servicio al mundo entero y está complaciendo a todo el mundo. Además de la sociedad humana, está complaciendo incluso a los árboles y a los animales, porque también a ellos los atrae un movimiento como ese. Esto es una declaración que está en el Padma Purana. Importante. Y se da también el ejemplo de cómo el señor Chaitanya, cuando viajaba a través de las selvas de Charikanda en la India central para difundir el movimiento de Sankirtan, los tigres, los elefantes, los venados y todos los demás animales salvajes se unieron y participaron a su manera, bailando y cantando Hare Krishna. Luego, esta búsqueda o este proceso auspicioso de conciencia de Krishna logra manifestar todas las buenas cualidades de los semidioses en aquellos que lo están practicando, ¿verdad? Eso también se menciona en el Srimad Bhagavatam. Eh,
Acá está. Lo estoy buscando, ahí sí, en donde se menciona, ¿verdad? De que es el 5.18.12, donde se menciona de que una persona que está ejecutando este servicio devocional logra manifestar a través de este proceso las buenas cualidades de los semidioses y que aquella persona que no está conectada con este proceso de servicio devocional o de conciencia de Krishna, aunque esté ocupado en el honesto esfuerzo de mantener a su familia, ¿verdad? Y de ser un buen miembro de la sociedad, ¿verdad? Si no está conectado con lo divino, entonces en realidad no está cultivando buenas cualidades. O dice el texto, ¿qué buenas cualidades podría encontrarse en una persona así, ¿verdad? Y finalmente, este proceso de conciencia de Krishna, ¿verdad? Genera un carácter elevado. Carácter elevado en este sentido quiere decir que es una persona que es renunciada y que al mismo tiempo sabe cómo ocupar las cosas en el servicio del Señor, ¿verdad? Entonces, por el lado contrario, tenemos estas características que finalmente hemos podido apreciar de primera mano en el mundo material, ¿no? De cómo estamos viviendo. Al buscar la auspiciosidad sin conciencia de Krishna, solamente estamos buscando el bienestar de una pequeña porción de las entidades vivientes y siempre estas medidas que se toman para lograr esta auspiciosidad en el mundo material produce aprobación y rechazo, ¿verdad? Hay un sector que le gusta lo que se está planteando y hay otro sector que no le gusta lo que se está planteando y va a luchar en contra de ello. Y siempre hay una pugna en ese sentido. Se genera división y envidia en lugar de generar una unión, de tener una visión en común de qué es lo que se debe realizar para lograr esta auspiciosidad. Finalmente se termina generando división a través de esta aprobación y rechazo y también envidia de aquellos que han sido favorecidos por esas medidas y los que están desfavorecidos evidentemente no les gusta y eso genera envidia. Y finalmente esta búsqueda del bienestar a través de los procesos materialistas simplemente sigue favoreciendo el apego y la lujuria, ¿verdad? Porque nos apegamos aún más al concepto corporal, a los conceptos nacionalistas, por ejemplo, y la lujuria también está favorecida porque siempre buscamos más, no estamos satisfechos con lo que tenemos, sino que siempre queremos más. Entonces, evidentemente, la búsqueda de lo auspicioso o del bienestar desde el punto de vista material en realidad va en contra de nuestro propio bienestar real, ¿no? Nuestro propio bienestar espiritual, en donde se nos indica, se nos enseña que en el fondo esta vida humana en realidad es para la austeridad y para las penitencias, ¿no? No para seguir aumentando el apego a este mundo material, ni tampoco aumentando la lujuria que sentimos ya de forma natural, ¿no? Por la influencia de la energía material y que finalmente es la que nos mantiene atados a este ciclo de nacimiento y muerte con todos los sufrimientos que vienen asociados a él. Ok, el siguiente punto, la felicidad en el plano de conciencia de Krishna. Y acá Srila Rupa Goswami hace este análisis de estas tres diferentes fuentes de felicidad. Menciona de que evidentemente primero tenemos el disfrute material, ¿verdad? La que se viene asociada a todo lo que podemos obtener de el goce de los sentidos, ¿no? Luego también, un poco más elevado, la felicidad que procede de identificarse con el Brahman Supremo, Aham Brahmasmi, yo soy espíritu, ¿verdad? Quedarse en esa plataforma como los Mayavadis. Los Mayavadis están en esa posición, ¿no? De que ellos se identifican como espíritu, ¿verdad? Y también eso produce una felicidad, ¿verdad? Pero la felicidad más elevada es la que se produce o la que proviene del cultivo de conciencia de Krishna. ¿Por qué? Porque esa felicidad es la felicidad natural, ¿verdad? De la entidad viviente, no es algo artificial, ¿verdad? Y que es eterna, a diferencia del disfrute material y el de identificarse con el Brahman Supremo, que es temporal.
porque aquellos que se identifican con el Brahman Supremo pueden ascender hasta ese Brahman Supremo, ¿verdad? Encontrar esa liberación de fundirse con el Señor, pero debido a que ese plano finalmente no les va a otorgar el ananda, que es ese placer que estamos buscando, pero el eterno, ¿no? El que encontramos en el cultivo de conciencia de Krishna, esas entidades vivientes o esas personas finalmente vuelven nuevamente al disfrute material, ¿verdad? Porque no se puede estar en una posición sin ningún tipo de actividad o de fundirse en esta luz y quedarse inactivo para siempre. Entonces, debido a que somos activos por naturaleza, el alma es activa por naturaleza y siempre está buscando algún tipo de disfrute, esa identificación con el Brahman Supremo también se entiende como temporal porque va a producir la caída nuevamente de esa persona al disfrute material. Y si la Prabhupada nos habla en algunos significados que esas personas nuevamente regresan a tipos de actividades materialistas como el altruismo, la filantropía, ¿verdad? Abrir hospitales, abrir escuelas, etcétera, que son evidentemente actividades bondadosas, ¿no? Pero que están en el plano material. Pueden estar en la bondad, pero en la bondad en el plano material. Y también nos entrega en esta sección del capítulo, ¿no? Que dentro del disfrute material también podemos encontrar a los yogis que buscan las perfecciones místicas. ¿Qué significa eso? Las personas que están practicando el yoga místico, ¿verdad? Para poder lograr cosas maravillosas que están más allá de lo que puede lograr la gente común, ¿no? Entonces, que también eso se considera parte del disfrute material, porque estas perfecciones místicas son simplemente para seguir gozando dentro del mundo material. Y nos habla acerca de estas 8 perfecciones y las identifica cada una. La primera dice anima, dado la capacidad de volverse muy pequeño. Mahima, volverse muy pesado. Lagima, volverse muy liviano. Prapti, adquirir lo que se desee. Ishidva, crear o destruir. Vashidva, poner a otros bajo control. Prakamya, magia. Y Kama Vasayita, contradecir a la naturaleza. Entonces, en muchas partes, ¿no? De las escrituras, o perdón, de los significados Srila Prabhupada, él hablaba acerca de estas perfecciones místicas y que cómo algunos yogis las ocupaban en, en ciertas ocasiones, ¿no? Para buscar eh, atraer a las demás personas, ¿verdad? O simplemente para poder, por ejemplo, esta capacidad de volverse muy pequeño, ¿verdad? Para poder escapar de ciertas situaciones, ¿no? eh, Poner a otros bajo control, en donde decía, llega un yogi a cierto lugar, ¿verdad? Comienza a hablar tonterías, pero mediante este poder místico, ¿no? Comienza a engatusar a la gente para que finalmente le dé su dinero y él llega y se va y simplemente lo que hizo fue hablar tonterías y nadie se da cuenta de cómo termina engatusado, ¿verdad? Y terminan entregando su dinero. Y Prakamya, magia, hablaba acerca de cómo algunos podían hacer ciertos actos mágicos en donde decía, pues, hacían ingresar agua a un ojo y la hacían salir por el otro y distintas cosas por el estilo, simplemente para atraer, buscar la atención. Eh, Crear y destruir, poder, dice, incluso manifestar un planeta completo o poder destruir un planeta por completo. Eso también pudimos verlo en el Srimad Bhagavatam, ¿no? En donde el sabio Kardama Muni, para llevar a su esposa Devahuti, ¿verdad? De luna de miel, por así decirlo, ¿verdad? Manifiesta todo un castillo, una cosa gigantesca, prácticamente como una ciudad que volaba, ¿verdad? Y que la llevó a pasear por el espacio, ¿verdad? Durante 100 años. Entonces, los poderes místicos, si bien desde el punto de vista material pueden parecer maravillosos, siguen estando dentro de lo que es el disfrute material. Por lo tanto, aunque se logren esos perfecciones yógicas, o sea, perfecciones místicas,
seguimos, digamos, en el mismo plano, ¿no? De felicidad material. Y lo que nosotros estamos cultivando acá es la felicidad en el plano de conciencia de Krishna, más allá de identificarse con el Brahman Supremo y evidentemente de la felicidad material. Ok, también menciona en uno de estos párrafos, ¿verdad?, de que él conoció en algún momento un científico materialista que al analizar estas perfecciones místicas dice que la ciencia moderna ya ha logrado muchas de estas perfecciones místicas, ¿verdad? De poder realizarlas y que por lo tanto a él no le interesaban. Dice, este científico era una persona muy inteligente porque en realidad cuando se acercó a la India a buscar mayor conocimiento, se acercó con esta idea ya en mente, ¿no? De que la ciencia ya había logrado muchas de esas cosas que ofrecen algunos yogis, ¿verdad? Para atraer como más discípulos, por así decirlo, gente que la pueda patrocinar, financiar, etcétera. Y por lo tanto, este científico, dice Srila Prabhupada, se acercó, pero con la intención de conocer más acerca del Señor Supremo. Dice, y eso fue, digamos, una reflexión, si bien desde el punto de vista material, fue una reflexión que lo lleva al camino correcto, ¿no? A poder conocer a Krishna y no quedarse engatusado con las perfecciones yógicas, que son muy atractivas para mucha gente. Ok. Hasta acá, ¿alguna consulta, algún comentario? Voy a hacer una revisión de quiénes están. Está Madre Kamalanandini, Madre Kanti, Hare Krishna, Madre Sunyadika y Madre Sumuka como oyente, perfecto. Madre Lavanga. Ok, al parecer todo bien hasta ahora. Vamos a continuar con el siguiente punto. A ver, ahí sí. Siguiente punto de las características del servicio devocional puro es la rareza del servicio devocional puro. ¿Qué quiere decir con esto? Dice, la fase preliminar de la vida espiritual, o en la fase preliminar de la vida espiritual hay diferentes clases de austeridades, penitencias y prácticas similares, ¿verdad? Y también están aquellos practicantes que creen que pueden obtener este servicio devocional puro o acercarse al Señor Supremo mediante su esfuerzo personal o sin ayuda. Incluso, ¿verdad? Hay personas que tratan de hacer todo esto, ¿verdad? Pero sin deseos materiales, ¿verdad? Sin estar buscando algo a cambio. Entonces, Krishna está dejando bastante en claro de que aunque se hagan todo tipo de austeridades, penitencias, y que si uno puede esforzarse por muchísimas vidas, ¿verdad? Sin ningún tipo de ayuda y sin deseos materiales, aún así, no va a lograr el servicio devocional puro, porque ese no es el medio por el cual se va a llegar a ese punto. Dice, nada de eso va a generar en mí, ¿verdad?, el deseo o le voy a otorgar a esa persona el servicio devocional puro. Solamente a través de la misericordia del devoto puro. Esa es la conclusión de las escrituras, de que a través de la misericordia del devoto puro uno puede lograr llegar al servicio devocional puro. Y tenemos esta cita del Chaitanya Charitamrita, que también la entrega aquí en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en el Néctar de la Devoción, que dice: Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Latavish. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 19, texto 151, y que dice: las entidades vivientes vagan por todo el universo conforme a su karma. Unas se elevan a los sistemas planetarios superiores, mientras otras descienden a los sistemas planetarios inferiores. De los muchos millones de entidades vivientes que vagan por el universo, solo la que es muy afortunada recibe, por la gracia de Krishna, la oportunidad de relacionarse con un maestro espiritual genuino. Por la misericordia de Krishna y del maestro espiritual, esa persona recibe la semilla de la enredadera
del servicio devocional. Entonces, el servicio devocional puro, Krishna puede ofrecerle fácilmente a una persona felicidad material o aún la liberación, pero él no accede muy fácilmente a permitir que alguien se dedique a su servicio devocional. De hecho, el servicio devocional se puede lograr solo por la misericordia de un devoto puro. La rareza del servicio devocional también se confirma en el Tantra Shastra, en donde el señor Shiva le dice a Sati, mi querida Sati, si uno es un filósofo muy bueno en el análisis de los diferentes campos del conocimiento, puede llegar a liberarse del enredo material. Mediante la práctica de los sacrificios rituales que se recomiendan en los Vedas, uno puede elevarse al plano de las actividades piadosas y así gozar al máximo de las comodidades materiales de la vida. Pero todos esos esfuerzos no pueden ofrecernos el servicio devocional del Señor, ni siquiera si tratamos de lograrlo por medio de esos procesos durante muchos y muchos miles de nacimientos. Y aquí se nos dice que el significado de este verso es que el Señor ofrece fácilmente la liberación, pero rara vez accede a ofrecerle a un alma el servicio devocional, ya que por medio del mismo el devoto se adueña del propio Señor. Es una relación muy hermosa, pero a la vez muy difícil de conseguir. Es fácil y difícil al mismo tiempo, ¿no? Porque ¿cómo obtenemos la misericordia de un devoto puro? ¿Cómo obtenemos esa asociación? ¿Verdad? Aquí encontramos también esa misericordia sin causa del Señor, como dice aquí en el verso del Chaitanya Charitamrita. Por la gracia de Krishna uno recibe la oportunidad de relacionarse con un maestro espiritual genuino, ¿verdad? Entonces, esas también, mm, para que nosotros lo analicemos y lo reflexionemos, de cuál ha sido nuestra buena fortuna de haber conocido de alguna manera a Srila Prabhupada. Él fue, digamos, nuestro nexo, ¿no? O a los devotos que nos hayan predicado, que nos hayan entregado alguna literatura, que nos hayan hablado, ¿verdad? Que a través de algún programa, algún festival, hayamos podido ver que existe algo como esto, ¿no? Y que esa ha sido como el enganche, el punto inicial para poder conocer más acerca del proceso de conciencia de Krishna, conocer más a, a los acharyas. Y debido a esa atracción, nosotros hemos podido finalmente obtener esa misericordia de poder acercarnos, ¿verdad?, al servicio devocional puro. Estamos en ese proceso, ¿no?, de cómo podemos lograr que nuestro servicio sea puro, ¿verdad? Ese es el punto esencial. Luego de los dos últimos puntos de las características del servicio devocional puro, se habla acerca de Brahmananda o la felicidad de volverse uno con el Supremo, ¿verdad? Srila Rupa Goswami dice que si Brahmananda o la felicidad de volverse uno con el Supremo se multiplica por 1 trillón, aún así no se puede comparar con una fracción atómica de la felicidad que procede del océano del servicio devocional. Entonces, la felicidad brahmananda, ¿no?, la podemos comparar finalmente con ese pequeño grano de arena que está en la punta del dedo. Dice, esa felicidad, ¿verdad?, es prácticamente nula comparada con el océano de felicidad que procede del servicio devocional. Luego, dicen el Hari Bhakti Sudoyaya. Mientras Prahlad Maharaj complace al señor Nrisimha Dev con sus oraciones, él dice: Mi querido Señor del universo, estoy sintiendo un placer trascendental en tu presencia y me he sumido en el océano de la felicidad. Ahora considero que, comparada con este océano de dicha, la felicidad de Brahmananda no es más que el agua que cabe en la huella que deja la pezuña de una vaca en la tierra. Entonces acá tenemos esas huellas de una vaquita, ¿verdad? Las pezuñas, y uno puede decir cuánta agua puede caber ahí. Prácticamente nada. Entonces,
ese es el tipo de felicidad Brahmananda, de volverse uno con el Señor Supremo, comparado con el océano de la felicidad que procede del servicio devocional puro. Entonces, y así hay muchos más devotos, ¿verdad?, dentro de las escrituras que hablan acerca de esa gran felicidad que están sintiendo por prestar este servicio devocional y que creo que nosotros también hemos podido ir sintiendo o apreciando estas gotitas de néctar cada vez que nosotros ejecutamos algún servicio hacia la congregación, ¿verdad?, hacia el Señor, hacia nuestro guru, y que ese sentir, ¿no? Esa felicidad que surge de manera como un flash, ¿no? eh, es tan hermoso, tan intenso algunas veces de que nos anima a continuar en ese sendero y también nos da esa confirmación que nos dice, lo que se está planteando, ¿no? No son exageraciones. Al principio uno puede decir, wow, esto es como muy exagerado, ¿no? Como tanta felicidad, como tanto placer. ¿Cómo puede haber eso en este tipo de prácticas? Quizás uno puede pensar al principio de que las prácticas como religiosas, ¿no? Son como más solemnes, son como más, nunca tan alegres, por así decirlo, pero en realidad es todo lo contrario. Cuando nos acercamos a practicar conciencia de Krishna y vamos sintiendo esto, nos vamos dando cuenta de que acá hay algo que es muy potente y que en realidad surge de forma interna y no tengo que estar, por así decirlo, buscando cosas en el exterior para poder comenzar a sentir esa felicidad. Entonces, es muy interesante. Y el último punto, atrayendo a Krishna, Srila Rupa Goswami ha dicho que el servicio devocional atrae incluso al mismo Krishna. Krishna atrae a todos, pero el servicio devocional atrae a Krishna. El símbolo del servicio devocional en el más alto grado es Srimati Radharani. A Krishna se lo llama Madan Mohan porque él es tan atractivo que puede superar la atracción de miles de cupidos. Madan Mohan, el que atrae a Cupido. Pero Radharani es todavía más atractiva porque ella puede atraer al mismo Krishna. Por lo tanto, los devotos la llaman Madan Mohan Mohani, la que atrae al que atrae a Cupido. Realizar servicio devocional quiere decir seguir los pasos de Radharani. Y los devotos de Brindavan se ponen al cuidado de Radharani para lograr la perfección en su servicio devocional. En otras palabras, el servicio devocional no es una actividad del mundo material. El servicio devocional está directamente bajo el control de Radharani. En el Bhagavad Gita se confirma que los Mahatmas o las grandes almas están bajo la protección de Daivi Prakriti, la energía interna, o Radharani. Así pues, como el servicio devocional está directamente bajo el control de la potencia interna de Krishna, atrae incluso al mismo Krishna. Ok, este es el capítulo que aquí me tapa esta barra. Sí, vamos a quedar hasta ahí. Justamente son las 11, vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a continuar con los capítulos del 2 al 4, que va a ser un poco más breve porque el primer capítulo contenía como una gran cantidad de información. Así que vamos a tomar una pausa y continuamos dentro de 10 minutos. Perfecto. Entonces, ya hemos visto resumidamente el capítulo 1 acerca de las características del servicio devocional puro y ahora vamos a ver el capítulo 2, las primeras etapas de la devoción. Srila Rupa Goswami ha descrito tres categorías del servicio devocional, que tenemos servicio devocional en la práctica,
con 2 cualidades, servicio devocional en estado de éxtasis, dice con 4 cualidades, y servicio devocional en el estado de amor puro por Dios, con 6 cualidades. Esas cualidades no las explica directamente en este capítulo 2, sino que las explica más adelante, pero sí nos da a entender de que existen estas características en cada uno de estos etapas, ¿verdad?, del servicio devocional, eh, y que es necesario también entender de que cada uno de estos conceptos siempre anida, digamos, otros elementos que nos dan también las directrices de cómo está construido, cómo está conformado cada una de estas plataformas. Eh, Más adelante va a explicar esas cualidades. Luego, Srila Rupa Goswami habla acerca, a ver, sí, ok, de las personas, un poquito antes de esto, que están aptas, o las personas, dice, aptas para poder emprender el servicio devocional. Dice, la persona apta para dedicarse al servicio, al proceso de conciencia de Krishna o al servicio devocional, puede clasificarse por su gusto personal. Él nos dice que el servicio devocional es un proceso que continúa desde nuestra vida anterior. Interesante. ¿Ya? No es que simplemente haya surgido de forma quizás espontánea, pero incluso también menciona de que si uno tiene un interés por lo que está predicando, por ejemplo, un devoto puro, y siente esa atracción, puede desde ahí también comenzar este proceso, digamos, de servicio devocional. Nadie puede dedicarse a ejecutarlo a menos que haya tenido alguna relación previa con él. Por ejemplo, supongamos que en esta vida yo ejecuto servicio devocional hasta cierto punto. Aunque no lo ejecute de una manera 100% perfecta, lo que yo haya hecho no se perderá. En Bhagavad Gita encontramos un verso similar, ¿no? Este que habla acerca de que en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna, y cualquier pequeño adelanto que uno haga en esta senda puede protegerlo a uno del peligro más grande de todos. Bhagavad Gita 2.41. El peligro más grande de todos es perder la forma humana de vida, porque en la forma humana de vida es en donde nosotros podemos ejecutar este proceso de servicio devocional. Por lo tanto, al ejecutar servicio devocional, estamos de cierta manera asegurando nuestra, si es que no lo logramos al 100%, ¿no? Si no llegamos al punto culmine, y tenemos que tomar nuevamente nacimiento, al menos el Señor nos asegura de que vamos a tener un nacimiento con forma humana y en una familia o en una situación que nos permita continuar nuestra vida espiritual, nuestro proceso de servicio devocional en el punto en que nosotros lo hemos dejado en la vida anterior. Dice, en mi siguiente vida comenzaré otra vez en el mismo punto en el que me detenga en esta vida. De esa forma siempre hay una continuidad. Pero aunque no hubiera continuidad, si por mera casualidad una persona se interesa en las enseñanzas de un devoto puro, puede ser aceptada y puede avanzar en el servicio devocional. De todos modos, a las personas que tienen un gusto natural por comprender libros tales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, el servicio devocional les resulta más fácil que a aquellas que simplemente están acostumbradas a la especulación mental y a los procesos argumentativos. Ok, entonces ahora vamos a ver el servicio devocional en la práctica. Y Rupa Goswami nos dice que práctica significa emplear nuestros sentidos en algún tipo de trabajo en particular. Por lo tanto, el servicio devocional significa utilizar en el servicio de Krishna nuestros diferentes órganos de los sentidos, nuestra mente, nuestra habla, nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos, ocuparlos en este servicio a Krishna. Por eso también es tan atractivo, porque no es algo, no es una inactividad, no es simplemente irse a algún lugar a meditar en silencio sin hacer absolutamente nada o rechazar cualquier tipo de actividad por considerarla material. Debido a la calidad espiritual de las actividades que realizamos,
eso es netamente servicio devocional y se practica, como dice Krishna en el capítulo 9, ¿no? Se practica con alegría, se practica, digamos, con este entusiasmo. Ok, entonces por consiguiente, práctica significa emplear tanto la mente como los sentidos en el servicio devocional práctico. Esta práctica no es para desarrollar algo artificial, interesante, porque muchas veces nosotros podemos practicar algún tipo de actividad para desarrollar algo más allá de lo que nuestra propia naturaleza, ¿no? Así como algo artificial, ¿no? Algo que no está conmigo, entonces yo hago una práctica para desarrollarlo, para poder tenerlo. ¿Verdad? Algún tipo de habilidad o alguna cosa, ¿no? Pero Srila Rupa Goswami nos dice que la práctica del servicio devocional nosotros no vamos a lograr algo artificial, sino que en el fondo estamos reinstalándonos en nuestra posición constitucional, o sea, estamos sanando una condición, dice, mental como enferma. Dice, todas las personas o todas las entidades vivientes que están en el mundo material están de cierta manera dementes porque han olvidado su verdadera identidad y por lo tanto se ocupan en cualquier cantidad de actividades disparatadas. Pero el servicio devocional en la práctica nos ayuda a recobrar la cordura y finalmente a restablecernos en esa posición natural. Entonces, en el fondo, no estamos haciendo nada para lograr algo que no tengamos ya dentro de nosotros, ¿no? Es como la capacidad, menciona Srila Prabhupada, de caminar que tiene una persona. Cuando es bebé, ¿verdad? Esa capacidad de caminar ya está en nosotros, pero mediante la práctica la vamos dominando, la vamos despertando, ¿verdad? Pero esa capacidad ya se encuentra de forma innata en nosotros. Entonces, de la misma manera, el servicio devocional nos reinstala en nuestra posición original sin digamos, hacer nada algo que no sea natural a nosotros. Entonces, dentro de la primera parte del servicio devocional y la práctica tenemos el sadhana bhakti, que significa una práctica regulada, sadhana, ¿no? Un servicio regulado, algo con un horario establecido, con una cierta periodicidad, ¿no? Y dentro del sadhana bhakti tenemos dos divisiones, una que es el Vaidhi Bhakti, que es el Vaidhi, es las actividades reglamentadas o reguladas, estas actividades que nosotros realizamos aún sin tener un gusto por aquello, ¿verdad? Pero las realizamos, digamos, como una cuestión de deber, que es observar los principios regulativos según lo ordene el maestro espiritual o fundándonos en las escrituras autoritativas y uno no puede negarse a hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de este proceso nosotros nos dicen, mira, hay cuatro principios regulativos, ¿no? Y uno no puede decir, no, sabe que yo no quiero dejar de comer carne. Entonces, si quiere practicar sadhana bhakti, no puede negarse, digamos, a cumplir con ese requisito, ¿no? De eso se trata, acercarse a un maestro espiritual y ser su discípulo, ¿verdad? De reglamentarse, de ser disciplinado. Por lo tanto, uno tiene que seguir estas reglas y regulaciones al principio digamos, casi forzada, ¿no? O sea, se nos dice hay que levantarse temprano, hay que hacer la adoración a la deidad, hay que hacer muchas cosas y que evidentemente al principio nos cuesta muchísimo, ¿no? Pero por seguir, digamos, con esta determinación, por seguir de cierta manera como forzándonos a nosotros mismos a este proceso, lo que estamos buscando es generar un hábito, ¿verdad? Generar un hábito, generar eh, esa costumbre para luego despertar este raga nuga o este sadhana o este servicio espontáneo, en donde ya no es necesario, digamos, uno no se está forzando, digamos, a hacer las cosas, sino que siente un gusto por hacerlas. Entonces, en el fondo, en el servicio o en el tipo de raga nuga bhakti, nosotros seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos en Vaidhi Bhakti, reglamentado, pero ya no lo hacemos a la fuerza, sino que simplemente nace por un gusto, nace porque queremos complacer a Krishna, por el amor que estamos sintiendo por él.
¿verdad? Entonces, siguiendo los principios regulativos, uno se apega un poco más a Krishna y ejecuta el servicio devocional llevado por un amor natural. Ese es el punto en que estamos dentro del Sadhana Bhakti, partimos de lo más bajito, que es el Vaidhi Bhakti, así como un regimiento, ¿no? Pero luego pasamos a la práctica espontánea, en donde ya eso se realizan las mismas actividades, pero llevado por un amor natural. Es como si uno lo grafica, tengo por un lado el deber y por otro lado el querer, ¿no? Entonces, siempre lo que yo quiero hacer al principio es como contrario a lo que yo debo hacer. Ya no me quiero levantar temprano, ya, pero me tengo que levantar temprano. Entonces, hay como una pugna entre estas dos líneas. Pero en Raganuga Bhakti ya ese deber y ese querer se juntan, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer es lo que yo debo hacer. Entonces, perfecto, ¿no? Porque de esa manera estoy realizando una actividad que es propicia para avanzar en vida espiritual y la estoy llevando a cabo con un gusto, con un gran gusto, ¿no? Luego, Srila Rupa Goswami nos dice que este tipo de actividades reguladas o sadhana bhakti se aplica a todos los varnas y ashramas. O sea, si observamos tanto, por ejemplo, a los shudras, vaishyas, también a los chatrias y a los brahmanas, o también a los brahmacharis, a los grihastas, a los vanaprastas y los sannyasis. Cada uno de estas, cada una de estas divisiones dentro de varna y ashram tiene una cierta regulación que debe cumplir, ¿no? Por ejemplo, a los brahmanas se le dice, usted dentro de sus actividades reguladas, tiene que leer las escrituras, ¿verdad? Tiene que adorar a la deidad, etcétera. Hay muchas cosas que debe hacer. El kshatriya debe gobernar, ¿verdad? Debe dar caridad, ser magnánimo en ese sentido, y tiene que ser una persona completamente justa, tiene que ser versado también en las escrituras y ser un líder santo, un rayarsi, por ejemplo. A los vaishyas siempre también se le aconseja, digamos, el tema de cuidar a las vacas y dedicarse a la agricultura, dedicarse al comercio de una manera justa, ¿no? Y a los shudras se les dice, bueno, usted tiene que apoyar a todas las demás clases con el trabajo físico, con su labor, ¿no? Y también a los brahmacharis llevar una vida célibe, estudiar bajo la guía del maestro espiritual, al grijasta, ¿verdad? Al que decide casarse, bueno, tiene que formar esa familia, tiene que sustentarla y tiene que ser también el sustento de las demás órdenes, ¿no? Del brahmachari, del vanaprastha y del sannyas, ¿no? Entonces, al vanaprastha se le indica que él tiene que ir desapegándose poco a poco de la vida familiar y cada vez más acercarse a una vida lo más austera posible. Y al sannyasi, evidentemente, ya renunciar a todo tipo de actividad material y simplemente dedicarse al cultivo de conciencia de Krishna, a predicar, 100% dedicado a ese tipo de actividades. Y dentro de todo ese abanico, ¿no? Si bien cada uno de estos varnas y ashramas tiene sus actividades prescritas especiales, ¿verdad? O específicas en realidad, hay algo que aplica para todos, ¿no? Y que es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Cualquier tipo de reglamentación, cualquier tipo de orden que se reciba como, ¿verdad? Como una ley, por así decirlo, conlleva un camino positivo y un camino negativo, que eso quiere decir de que lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, ¿no? Y lo que se les dice a todos, ¿no? Es que lo que se debe hacer es siempre, en todo tipo de actividad que se realice, ¿verdad? Dentro de su varna y dentro de su ashram, es recordar a Krishna. Y lo que no se debe hacer es, evidentemente, olvidar a Krishna. Eso también Krishna lo menciona, ¿no? En Bhagavad Gita varias veces, de que siempre todo lo que uno realice tiene que realizarlo como una labor de amor hacia él. O también en el capítulo 8 cuando le dice a Arjuna que tú tienes que luchar, ¿verdad? Tienes que dirigirte al campo de batalla y al mismo tiempo pensar en mí en la forma de Krishna, ¿verdad? Entonces, con tus actividades y tu mente dedicadas a mí, es sin duda que vas a llegar a mí.
o vendrás a mí. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Es finalmente, vamos a pasarlo acá, gradualmente elevarnos al plano de servicio, un estado de amor puro por Dios. O sea, todas estas indicaciones finalmente apuntan a ser como una escalera, ¿no? En donde nosotros buscamos gradualmente desde el estado más bajo, ¿verdad? En donde no sabemos absolutamente nada y vivimos una vida completamente llevada a nuestras ideas o llevado a la cultura predominante en donde hayamos tomado nacimiento o simplemente llevar una vida con actividades caprichosas, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos llegar a ese estado de servicio, un amor puro por Dios? No es algo sencillo, pero sí se puede lograr a través de esta guía que nos entregan los acharyas. Y ellos han estudiado esto minuciosamente y nos han entregado este conocimiento para que nosotros podamos entenderlo y podamos también llevarlo a la práctica. No es simplemente algo que que queda como en el aire, como que queda, digamos, en el reino de lo ambiguo o de lo ideal, sino que simplemente decir, o sea, cómo podemos avanzar en este sendero que es, digamos, con un objetivo tan elevado a través de este proceso de servicio devocional en la práctica. Y sí, ok, vamos a la siguiente diapositiva. Ahí, no pasa. Ok, ahí está. Dentro de este capítulo 3 tenemos la siguiente sí, sección que habla acerca de perdón, capítulo 2 era, estaba, estaba ya confundido, la primera etapa, la devoción, ¿verdad? Ahora el capítulo 3 ahí está el resumen de aptitudes del candidato para el servicio devocional. O sea, ¿quién está preparado, quién no está preparado para realizar servicio devocional? ¿Verdad? Y el punto esencial o el resumen, digamos, de todo el análisis, se dice que esta persona se ha relacionado de alguna manera con un devoto puro. Y en realidad, uno al verlo, ¿no? Se da cuenta de que esa relación con el devoto puro, no sé, en nuestro caso, lo puede llevar directamente a Srila Prabhupada, ¿no? Que a través de esta relación, ya sea los devotos que se relacionaron con él directamente y que fueron sus discípulos o son sus discípulos, o nosotros que somos como los nietos, ¿verdad? O algunos ya eh, bisnietos, ¿no? Que de alguna manera nos hemos relacionado con él a través de sus discípulos y a través de sus libros, hemos establecido esta conexión. Entonces, se nos pone en esa categoría, ¿no? De que somos candidatos para poder ejecutar el servicio devocional puro en algún momento, ¿no? Seguimos en este servicio devocional quizás con mezcla, ¿no? Eh, entonces, tenemos dos posibilidades. Una es que la persona que se ha relacionado con un devoto puro, ¿ya? Pero aún tiene cierto apego a las actividades fruitivas, al disfrute de los sentidos, o no está preparado para tener una vida renunciada, pero que siente una atracción inquebrantable por Krishna, que siente, digamos, ese nexo, así como que me interesa mucho Krishna, pero todavía en mi vida tengo todas estas otras cosas, ¿verdad? Que no logro sacar de encima, ¿no? El apego a muchas cosas, ¿no? Pero debido a que siente esta atracción por Krishna y que se ha relacionado con un devoto puro, ¿verdad? Se vuelve esa persona un candidato para poder ejecutar servicio devocional. O, por otro lado, si esta persona se ha librado del concepto corporal de la vida por completo, ¿verdad? Si ya no tiene, digamos, este gusto por las actividades fruitivas, ¿verdad? O el disfrute de los sentidos, y ya vive una vida de manera más renunciada, ¿verdad? También se vuelve un candidato para el servicio devocional puro, ¿verdad? Entonces, de esta manera nos encontramos en que no es
no es imposible, pero sí, digamos, una persona que no siente atracción por Krishna y que no quiere saber nada de vida espiritual y que está apegado completamente a su vida materialista, esa persona evidentemente no va a poder ejecutar servicio oracional puro en con esa disposición, ¿no? Con esa mentalidad. Pero si de alguna u otra manera se relaciona con un devoto puro, quizás, ojalá, por así decirlo, ¿no? En esta vida o en una siguiente vida, solamente por el hecho de haberse relacionado por un instante con ese devoto puro, eso va a traerle a su vida toda buena fortuna. Esa es el punya, ¿no? Esa auspiciosidad que uno está buscando, ¿no? Y que bueno, Chila Prabhupada también lo menciona muchas veces, ¿no? De que él mismo había creado la auspiciosidad o esas actividades piadosas en las personas que se habían relacionado con él, porque quizás uno no tenía ningún mérito, ¿no? Yo no tengo ningún mérito, ninguna actividad piadosa como a mi favor para poder comenzar a practicar vida espiritual, pero por la presencia de Srila Prabhupada, por su relación, esa relación que se estableció quizás brevemente, eso ya quedó en mi haber, ¿verdad? Para poder, para hacer el inicio de este proceso de vida espiritual. Eso es, digamos, en lo principal, pero voy a ver acá, tenemos capítulo 3. Claro, Rupa Goswami nos dice, por el hecho de relacionarse con Mahatmas, con grandes almas, dedicadas 100% al servicio devocional del Señor, una persona puede que manifieste una cierta atracción hacia Krishna, pero al mismo tiempo puede que siga muy apegada a actividades fruitivas, al gozo material de los sentidos, y no esté preparada para someterse a los distintos tipos de renunciación que existen. Si esa persona siente esa atracción hacia Krishna, se convierte entonces en un candidato para la ejecución del servicio devocional. Esa atracción hacia el proceso de conciencia de Krishna en compañía de devotos puros es una señal de una gran fortuna. El señor Chaitanya confirma que solamente las personas afortunadas por la misericordia tanto de un maestro espiritual genuino como lo de Krishna obtienen la semilla del servicio devocional. En el Srimad Bhagavatam, el señor Krishna le dice a Uddhava, mi querido Uddhava, solo por una suerte excepcional llega alguien a sentirse atraído hacia mí. Y aunque ese alguien no se haya desapegado totalmente de las actividades fruitivas o no esté totalmente apegado al servicio devocional, muy pronto ese servicio llega a ser eficaz. Interesante, ¿no? Y cómo finalmente también recuerdo que Srila Prabhupada mencionaba, ¿no? Que los devotos puros recorren el mundo simplemente para poder dar esa dádiva a todas a todas las personas, ¿no? De que tengan la oportunidad de relacionarse con un devoto puro, porque si ese devoto puro se encerrara y como que no quiero ver a nadie, eh, ¿dónde está esa misericordia, ¿no? De que poder entregarle a las personas, a la humanidad sufriente, ¿no? Esa oportunidad de que en algún momento puedan emprender el camino del servicio devocional, de vida espiritual, ¿verdad? Krishna está siempre deseoso de que nosotros regresemos a Él y este es el proceso mediante el cual nosotros podemos regresar a Él. Y el devoto puro siempre está pensando en cómo hacer feliz a su Señor, cómo satisfacerlo. Por lo tanto, Él sabe de que simplemente por el hecho de recorrer el mundo, de predicar, de relacionarse con distintos tipos de personas, él va a poder estar entregando ese pequeño beneficio, ¿no? Al principio en la vida espiritual o en la vida de cada uno de nosotros para desarrollar una vida espiritual futura. Y que eso finalmente es la mayor perfección de que puede lograr uno en la forma humana de vida, ¿verdad? Luego, en este capítulo se hablan acerca de las tres clases de devotos, ¿verdad? Estamos hablando de todos los que hemos recibido esta semilla, ¿verdad? O este impulso en vida espiritual. Existen tres clases de devotos, el de primera clase, el de segunda clase y el de tercera clase. Aquí
En este estudio resumido del néctar de la devoción, se habla, digamos, resumidamente acerca de estas tres clases de devotos. En el néctar de la instrucción se detalla un poco más. Y de primera clase, el devoto de primera clase dice, es experto en el estudio de las escrituras. Es experto en presentar argumentos en función de esas escrituras. Puede presentar conclusiones con mucha facilidad y perfecta discreción. Y puede juzgar las formas del servicio devocional de una manera decisiva. O sea, él tiene, tiene todo sumamente claro, eh, conoce muy bien las escrituras y sabe cuál es la conclusión de esas escrituras, ¿verdad? El Siddhanta, cuál es la punta de la pirámide, por así decirlo, y no se pierde entre medio. El devoto de segunda clase no es muy experto en argumentar fundándose en las escrituras, ¿verdad? Tiene conocimiento de las escrituras, pero todavía ese conocimiento no se ha arraigado de manera tan profunda como en el de primera clase, ¿no? Que lo tiene completamente acá, en fresco, en la memoria. Tiene fe firme en el proceso del servicio devocional, que es un punto sumamente importante, ¿no? Porque el devoto de segunda clase, teniendo esta fe firme, se menciona en las escrituras que ese devoto no cae, o sea, que en el sentido de que su fe no es tan endeble como para que algún suceso en su vida o que algún argumento pueda convencerlo de que Krishna no es el objeto supremo de veneración, ¿verdad? Debido a esa fe firme, él sabe que Krishna es el objeto supremo de veneración. Y por último, el devoto de tercera clase, eh, su fe no es fuerte y la puede alterar a alguien que tenga argumentos fuertes o una decisión opuesta, ¿verdad? Al no tener una fe fuerte, al no tener una fe desarrollada, ¿no? Cualquier otro tipo de argumento, cualquier otro tipo de fe o cualquier otra, una persona que sí, por ejemplo, un devoto de primera clase, ¿verdad? Pero de otra línea, viene y puede convencer fácilmente a un devoto de tercera categoría de que en realidad lo que él está planteando como devoto de primera es decisivo y por lo tanto puede atraer, ¿no? Puede cambiar al devoto de tercera categoría, ¿no? Y no reconoce la decisión o la conclusión última de las escrituras reveladas. Eso es un punto también en donde este devoto, al no conocer muy bien las escrituras, no sabe cuál es la conclusión. Muchas veces, al leer algún pasaje de las escrituras, él saca sus propias conclusiones, ¿no? O lo entiende de una manera que en realidad no es, no es, no es el Siddhanta, ¿no? Lo interpreta a su propia forma. Entonces, teniendo, digamos, estas tres clases de devotos, nosotros apuntamos a llegar a ser devotos de primera clase, ¿no? Todos partimos en esta tercera clase de devotos, digamos, con una fe un poco más endeble, ¿no? Pero a medida que nos hemos ido relacionando con devotos, y a medida que hemos estudiado, a medida que eh, a medida que vayamos siguiendo el proceso, nos vamos a ir adelantando en esa senda para llegar a ser devotos de segunda y de primera categoría. Esa es la idea, ¿no? De seguir avanzando, seguir perfeccionando nuestro servicio. Y dentro de los devotos de tercera categoría, dentro de este capítulo se hace otra subdivisión, ¿ya? Cuatro clases de devotos neófitos que están expresados o están explicados en Bhagavad Gita, capítulo 7:16. Y dice que hay cuatro clases de devotos que comienzan a prestarme servicio, dice Krishna. El que está afligido, el que necesita riqueza, el inquisitivo y el que busca conocimiento acerca del absoluto o acerca de Krishna. Entonces se da el ejemplo dentro del Bhakti Rasamrita Sindhu de los devotos que están afligidos, Gajendra, ¿no? El elefante, que estaba en una situación sumamente complicada y él recuerda a Krishna y le pide por favor ayuda. Entonces el devoto, él estaba afligido por lo que estaba viviendo, ¿no? Este cocodrilo que le tenía atrapado su pierna, ¿no? Y no podía salir de ahí, del agua.
por más que luchó y luchó por muchísimo tiempo y no pudo zafarse, ¿no? Luego el que necesita riqueza, Maharaj Dhruva, que se sometió a intensas penitencias, ¿no? Para poder tener el darshan del Señor y pedirle un reino más grande que el de su padre y el de su abuelo. De su abuelo, nada más y nada menos que el señor Brahma. Entonces, él estaba necesitando o quería riquezas, ¿verdad? Pero luego tener el darshan del Señor, él se da cuenta, ¿no? Se purifica y se da cuenta de que en realidad no necesita nada de eso. Pero él se somete, digamos, a este proceso en busca de riqueza, como un devoto neófito. Luego están los devotos inquisitivos, los que son curiosos. Se da el ejemplo de Shaunaka Rishi y los sabios de del bosque Naimi Saranya, ¿no? Que comienzan a hacerle preguntas a Sutta Goswami acerca de, bueno, Sutta Goswami estuvo presente en la asamblea de cuando el rey Parikshit iba a abandonar el cuerpo y se presenta Sukadeva Goswami y habla el Srimad Bhagavatam completo, ¿no? Y Shaunaka le pregunta a Sutta Goswami, bueno, ¿qué fue lo que se habló en esa reunión, no? Entonces él es inquisitivo, él está tratando de, digamos, entender qué es lo qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que saber. Y finalmente están los devotos que buscan conocimiento acerca del absoluto. Y se da el ejemplo de los cuatro Kumaras, Sanaka, Sanatana, Sananda y Sanat Kumara, ¿verdad? Que estos devotos ya estaban en la plataforma trascendental, ¿no? Como, como Brahmavadis, pero que ellos se acercan al Señor para buscar este conocimiento acerca del absoluto, digamos, de Krishna en sí. Y Rupa Goswami nos dice que los primeros dos tipos de devotos, los afligidos, los que necesitan riqueza, están sumidos aún en el concepto corporal de vida, porque tanto el que está afligido como el que necesita riqueza, en realidad eso es netamente para el cuerpo, ¿no? Para la satisfacción o la comodidad del cuerpo, ¿verdad? Luego el inquisitivo está un poco más adelantado, ¿verdad? Que los que están en el concepto corporal de vida, pero aún así siguen en el plano intelectual. Y finalmente, los que están buscando conocimiento acerca de Krishna o del absoluto, ¿verdad? Ellos están en una plataforma, la plataforma ideal, la plataforma más elevada dentro de estos devotos neófitos, porque no buscan un intercambio material, sino que quieren conocer acerca de Krishna, ¿verdad? Escuchar acerca de él. Y eso en sí ya es servicio devocional, escuchar acerca de Krishna. Por eso también nos dice que todos ellos son Mahatmas. En Bhagavad Gita 7:18, Krishna dice precisamente eso. ¿Por qué? Porque se han acercado a él para satisfacer sus deseos y no se han acercado, digamos, a otras fuentes. Entonces, también él dice que aunque todos ellos son Mahatmas, los que buscan conocimiento acerca del absoluto para él les son muy queridos, o dice, son como mi propio ser. Así que en ese sentido, digamos, si bien todos son grandes almas porque se acercan a Krishna, ¿verdad? Para satisfacer estos deseos, hay una porción aquí que le son más queridos. Ok. Y finalmente, el capítulo 4. El capítulo 4 es bastante particular porque el tema del capítulo 4 habla acerca de que el servicio devocional supera todas las clases de liberación y que en el fondo toma una recopilación de testimonios, de declaraciones de devotos que hacen esta comparación entre las liberaciones que se pueden obtener versus el servicio devocional, qué es lo que se siente al ejecutar el servicio devocional. Y nuevamente se hablan de estas cinco clases de liberación: volverse uno con el Señor, en la que aspiran los impersonalistas; vivir con el Señor el Supremo en el mismo planeta, tener las mismas características que el Señor, gozar de las mismas opulencias que el Señor y vivir como acompañante del Señor. Y un punto bien interesante es que se menciona de que el devoto puro no desea ningún tipo de liberación, ¿no? Pero de estas cinco clases de liberaciones, las cuatro últimas pueden ser aceptadas por los devotos, ¿ya? Que no van en contra de los ideales del servicio devocional. Pero la de volverse uno con el Señor, ese tipo de liberación, el devoto jamás, jamás, de los jamás se dice, lo aceptaría, porque es prácticamente, como dice Srila Prabhupada, un suicidio espiritual. Por lo tanto, simplemente, si es que
llegan a aceptar algún tipo de liberación, finalmente va a ser alguna de las otras cuatro y nunca la de volverse uno con el Señor. Y dentro de estos devotos, dice el que es el de más alta categoría, ¿verdad? Es el que siempre recuerda a Krishna en Vrindavan y no las otras formas de Krishna, no Krishna en Dwaraka, no el señor Rama, no el señor Nrisimha, no el señor Baraja, etcétera, las distintas formas, ¿no? Que tiene el Señor, sino que el que recuerda siempre a Krishna, el Krishna de Vrindavan, dice, es el más elevado de todos y es el que finalmente, dice, va a poder acompañar al Señor en su morada suprema, ¿no? En Goloka Vrindavan, donde él realiza sus pasatiempos como pastorcillo de vaca, que son tan dulces, ¿no? Tan hermosos y que si uno recuerda o tiene, digamos, a otras formas de Krishna, si uno está sirviendo a estas otras formas de Krishna, su destino va a ser, seguramente dicen, los planetas Vaikunthas, en donde el Señor está presidiendo alguno de esos planetas en esa forma específica que el devoto está adorando. Pero la forma o el planeta o el lugar más elevado dentro del mundo espiritual es Goloka Vrindavan, y es donde está Krishna en su forma de pastorcillo de vacas. Y eso mismo nos dice Srila Prabhupada en el significado al Bhagavad Gita al 1865, el verso donde Krishna repite la instrucción que dio en el 934, ¿no? Que siempre piensa en mí, conviértete en devoto mío, adórame a mí, ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo vendrás a mí sin falta. Yo te prometo eso porque tú eres un muy querido amigo. Y en el significado, Srila Prabhupada dice que uno tiene que recordar siempre a la forma que estuvo frente a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Dice, uno tiene que recordar a Krishna, al niño a su lado con la pluma de pavo real en el cabello, con la flauta, ¿no? Y de esa manera uno ni siquiera debe desviar su atención a ninguna otra forma del Señor, siempre apuntándonos a la forma más elevada de Krishna. Ok, ese es en resumen el capítulo, capítulo 4. Veamos acá. Ok, dentro del curso de estudio de Bhakti Shastri tenemos cuatro versos a memorizar dentro de, acá está, del néctar de la devoción, o el Bhakti Rasamrita Sindhu en realidad, que son estos versos. Entonces, estos versos, como van a quedar grabados acá en pantalla, y también se los voy a enviar por medio del WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes puedan elegir alguno de los versos, ¿verdad? Para presentar en la última clase del, del néctar de la devoción, perdón. Y que tenemos el verso 1111, el 1112, el 234 y el 255. Son versos muy hermosos, ¿verdad? Para que los puedan ir practicando. Yo les voy a enviar también el audio a cada uno cuando me digan qué verso eligen, yo les envío el audio de la pronunciación en sánscrito y también en español para que lo puedan ir memorizando, lo puedan ir practicando y lo presenten al final. ¿Ok? Ok, bueno, yo creo que la mayoría son oyentes, pero si alguien puede abrir su micrófono, quiera compartir cómo es que nos vamos hoy día respecto a lo que se ha hablado acerca del néctar de la devoción. Un libro muy hermoso, muy técnico. Igual, ¿alguien por ahí? Hare Krishna Prabhu, Rohini Deva. Hare Krishna, madre. Em, bueno, yo más que nada que quisiera agradecer por esta presentación.
un resumen, muy buen resumen y muy claro también. Y bueno, en realidad me voy como con las ganas de querer seguir, ¿cierto? Aprendiendo y conociendo las escrituras más a profundidad, porque a veces uno las lee, ¿cierto? Por primera vez y capta algunas cosas, después las lee por segunda vez, capta otras cosas. Entonces uno nunca termina de aprender y de encontrar algo nuevo. Y me voy con la sensación de la misericordia de Krishna nomás, que llega a todos y que, como bien decía usted, hay que seguir esforzándose porque eh, siempre, aunque uno no lo hace con interés, pero siempre Krishna reciproca, entonces eso ya es un aliciente para seguir adelante. Eso, Prabhu, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, madrecita. Sí, sí, esa reciprocidad, eso que vamos sintiendo es lo que nos mantiene acá, ¿no? Es tan lindo y poder compartirlo con devotos, ¿verdad? Con devotas, y que es tan pleno que en el fondo sí uno no pierde el interés en otras cosas, ¿no? Entonces, creo que al hacer ese análisis, esa retrospectiva, uno dice, eh, qué afortunado, ¿no? La gratitud hacia Shila Prabhupada, hacia los acharyas, hacia todos los devotos y devotas que están haciendo este esfuerzo por predicar, por dar a conocer conciencia de Krishna, con esta entereza, con esa paciencia, porque de verdad que muchas veces eso se pone a prueba, ¿no? Cuando nos toca de repente a alguien que sí tiene cierto interés, pero todavía de repente muy porfiado, muy llevado a su idea, ¿verdad? Y hay que como contenerlos, ¿verdad? Entonces creo que, bueno, a todos nosotros nos ha tocado de diferentes maneras vivir este proceso de conciencia de Krishna, pero creo que si, sobre todo, por ejemplo, devotos que llevan tanto tiempo en este proceso, ¿verdad? Continúan, es por algo, ¿no? Como decía Bhakti-Bhushan Swami, no hay que sorprenderse por los que se van, sino que sorprenderse por los que aún están acá, por los que se quedan en conciencia de Krishna, ¿no? Hare Krishna, muchas gracias.